Los pesos para los recién nacidos son aproximadamente normales distribuidos con una media de 6.7 libras, y una desviación estándar de 1.1 libras. Para ahorrar tiempo, ya he configurado el siguiente gráfico. Observe cómo tenemos la media de 6.7 en el centro de la distribución, y el eje horizontal se escala por la desviación estándar de 1.1. Se nos pide que consideremos un grupo de 500 bebés. Número 1. ¿Cuántos esperarías pesar entre 5 y 7 libras? Entonces, primero encontraremos la probabilidad de que el peso esté entre 5 y 7 libras, y luego determinaremos cuántos de los 500 bebés pesarían entre 5 y 7 libras. Podemos indicar la probabilidad de que el peso esté entre 5 y 7 libras como la probabilidad de que X sea mayor que 5 y menor que 7. Entonces, mirando el gráfico a continuación, observe que 5 libras son aproximadamente aquí. Y 7 libras es aproximadamente aquí. La probabilidad de que el peso sea entre 5 y 7 libras es igual al área bajo la curva entre 5 y 7, que es esta área aquí. Observe los pesos de 5 y 7 libras. No son desviaciones estándar por encima o por debajo de la media y, por lo tanto, para encontrar esta área o la probabilidad, no podemos aplicar la regla empírica. Tendremos que usar tecnología o determinar los puntajes Z y usar una tabla. En este video, utilizaremos la función de densidad acumulativa normal en la TI-84. Así que vamos a la calculadora. Desde la pantalla de inicio, presionamos el segundo bars y luego el número 2 para la función de densidad acumulativa normal. El límite inferior o límite izquierdo es el peso de 5 libras, ingrese. El límite superior o límite derecho es el peso de 7 libras, ingrese. Mu es la media de 6.7 y sigma. La desviación estándar es 1.1. Presionamos Enter en pegar. Si tiene una TI-84 anterior, es posible que deba ingresar la información en la pantalla de inicio como se ve aquí. Presionamos Enter nuevamente. A 4 decimales tenemos aproximadamente 0.5464. Que es igual a 54.64%. Para responder a la pregunta, ¿cuánto de los 500 bebés esperaría pesar entre 5 y 7 libras? Necesitamos encontrar el 54.64% de 500. Para hacer esto, convertimos el porcentaje a un decimal que es 0.5464 y lo multiplicamos por 500. Redondearemos al bebé más cercano. Volviendo a la calculadora, podríamos presionar 500 veces, lo que multiplicará el resultado anterior por 500. O podríamos ingresar la aproximación de 0.5464 por 500 al bebé más cercano. Obtenemos el mismo resultado de aproximadamente 273 bebés. Para el número 2, ¿cuántos de los 500 bebés esperaría pesar menos de 6 libras? Primero debemos encontrar la probabilidad de que X sea menos de 6 y luego usaremos esa probabilidad de encontrar ese porcentaje de 500 bebés. Note que 6 libras es aproximadamente aquí. Queremos la probabilidad de que X sea menor que 6 y, por lo tanto, necesitamos el área de la izquierda, esta área aquí. Volviendo a la calculadora, presionamos el segundo bars, número 2. Debido a que estamos buscando toda el área a la izquierda, deberá exagerar el límite inferior o el límite izquierdo. Usemos menos 999.999. Ingrese. El límite superior o derecho es 6. Ingrese. Mu y sigma permanecen igual, así que vamos a pegar. Presione Enter y presione Enter nuevamente. A 4 decimales tenemos aproximadamente 0.2623. Que es 26.23%. Para encontrar el 26.23% de 500, multiplicamos 0.2623 y 500. Multiply 0.2623 and 500. Volviendo a la calculadora, nuevamente podríamos presionar 500 veces, lo que sería más rápido. O también podemos ingresar 0.2623 por 500 al bebé más cercano. Ambos nos dan aproximadamente 131 bebés.
Para el número 3, ¿cuánto de los 500 bebés esperaría pesar más de 7.5 libras? Bueno, 7.5 libras es aproximadamente aquí. La probabilidad de que el peso sea más de 7.5 libras es igual al área de la derecha. Así que ahora tendremos que exagerar el límite superior. Así que volviendo a la calculadora. Segundo bars, número 2, el límite inferior es el peso de 7.5 libras, ingrese. Necesitamos exagerar el límite superior, usemos 999.999, Enter. Todo lo demás se queda igual. Presione Enter al pegar, e ingrese nuevamente. Tenemos aproximadamente 0.2335, que indicamos. Como la probabilidad de que X sea mayor que 7.5, que nuevamente es aproximadamente 0.2335. Que es 23.35%. Para encontrar el 23.35% de 500 bebés, multiplicamos 0.2335 por 500. 0.2335 and 500. Así que de nuevo es más rápido solo para presionar 500 veces. Pero podemos ingresar 0.2335 por 500. Al bebé más cercano, ambos nos dan aproximadamente 117 bebés. Para el número 4, ¿cuántos de los 500 bebés esperaría pesar entre 6 y 8 libras? Lo que indicamos como probabilidad de que X sea mayor que 6 y menor que 8. En el gráfico, 6 libras es aproximadamente aquí. 8 libras es aproximadamente aquí. Estamos buscando el área entre 6 y 8, para determinar la probabilidad de que su peso esté entre 6 y 8 libras. El segundo bars, número 2, límite inferior o límite izquierdo es 6. Límite superior o límite derecho es 8, todo lo demás permanece igual. Presione Enter al pegar e ingrese nuevamente. Tenemos aproximadamente 0.6191. Lo cual es 61.91%. Para encontrar el 61.91% de 500, necesitamos encontrar el producto de 0.6191 y 500. Que es aproximadamente 310 bebés. Espero que hayas encontrado esto útil.